Hola a todos, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Walter Juventino Malara Mejía y soy estudiante del segundo año de la carrera de Ciencias Jurídicas en la Universidad de El Salvador. Este video va a ser un poco informativo acerca de las épocas de la pena del derecho penal, y también vamos a hablar un poco sobre las escuelas que fundamentan este derecho penal. Vamos a comenzar hablando sobre la época primitiva. Para dar comienzo a hablar acerca de la historia de la evolución de las penas, pues desde sus orígenes en las épocas más remotas, se dice que el origen de esta era regular el delito que se cometía. En ese caso era reparar el daño por el delito. Entonces, a medida que esto ha ido evolucionando, también el derecho lo ha hecho conforme lo ha hecho la sociedad. Y como podemos observar, en ese entonces no existían penas reguladas estrictamente por el derecho, sino más bien que eran penas de carácter social, y también estaban las penas de venganza privada. Las penas de carácter social, estas penas se caracterizan porque hasta en los pueblos menos civilizados se encuentra este tipo de penas. ¿Y por qué es lo que es? Es un fenómeno que por su naturaleza es social, y por eso desde sus comienzos se encuentra regulado o normado dentro de la sociedad. Porque si este tipo de pena no se da dentro de la sociedad, se puede conocer como una venganza privada. A diferencia de hoy en día, que la conocemos como la pena pública, que como bien sabemos que este tipo de pena está regulado ya intrínsecamente en nuestro código penal, o que ya tenemos conocimiento de que los delitos que se están cometiendo están siendo regulados dentro de esta pena pública. El penal consta de cuatro grandes épocas. En la época primitiva es donde se dan los primeros sucesos de castigo hacia los hechos antisociales que se daban dentro de una sociedad, y como castigos tenían la expulsión de la comunidad, que esta consistía en que la tribu excluía a dicha persona que había cometido el delito, aunque en ese tiempo no era conocido el concepto verdaderamente de delito, pero sí se castigaba de esa manera. Y también estaba la venganza de sangre, y la venganza de sangre se daba dentro de la misma sociedad, pero aquí había una excepción. Esta venganza de sangre era para el extranjero que cometía un delito contra una tribu, y el delito que se cometía en virtud de la tribu por un extranjero. Entonces luego de eso sucede la ley del talión. Luego estaba la ley del talión, el abandono noxal. El abandono noxal consistía en que la tribu de la persona que había cometido el delito lo abandonaba para que la tribu afectada no repercutieran los problemas contra esa tribu, y entonces era como un medio para evitar problemas. Y por último estaba la composición, y la composición era que se daba como pago del delito que se había cometido, se daba metálicos o animales. Luego estaba la época de la pena pública. Acá ya se conocían ya los principios fundamentales de las personas, pero entonces, como la justicia de paz ya era impartida por el Estado, pero no se hacía de forma legal, porque como bien sabemos, en esta época estaban los reyes. Entonces los reyes, cuando veían o ellos creían que estaban haciendo lo correcto, ellos impartían la justicia, porque la administración de justicia la tenía el Estado. Entonces ellos lo hacían de la manera que ellos creían más conveniente. Dice que en esta época ya existía la acción judicial, pero viéndolo desde una perspectiva diferente a como la historia nos cuenta, pues con los tratos inhumanos que se daban, estaban casi igual a la época primitiva, que acá en la época primitiva no había una acción judicial, y por lo tanto en la época de la pena pública, si bien es cierto, ya estaban escritas las leyes, pero no se aplicaban conforme a lo que las leyes prescribían, sino que se aplicaban conforme a lo que el rey o los príncipes creían conveniente. Bueno, la época humanitaria da lugar cuando la revolución filosófica alcanza su auge. Entonces, con esto se da ya el conocimiento del derecho penal. Y Beccaria fue uno de los grandes exponentes que, con su obra de la pena y del delito, el derecho punitivo, y también da nacimiento al derecho penal liberal y también a las doctrinas de la escuela penal clásica. Y en la época científica es donde se estudia ya el delincuente en sí, y entonces la pena acá no se busca un fin en concreto, sino un medio para este mismo delincuente
y de esa manera poderlo readaptar a la sociedad, o de lo contrario darle la segregación por completo de no lograr la readaptación del mismo delincuente. Luego están las escuelas del derecho penal, entre ellas está la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela italiana y también está las escuelas modernas. En el caso de las escuelas clásicas está fundamentada sobre el derecho natural. Acá se encuentra su fundamento y al sujeto lo concibe como responsable de los actos que comete. En el caso del delito lo concibe como un ente de hecho. Esta escuela clásica nace en el siglo XIX, a principios de este siglo, y nace en virtud de las ideas liberales que estaban relacionadas con el delito y la pena. Y entonces esta escuela clásica no era considerada como una doctrina en sí, puesto que en cada nación tenían una perspectiva diferente de lo que es esta escuela clásica. La positiva nace en contraversión a la escuela clásica, y la escuela positiva consiste en estudiar el delito primeramente en su génesis natural y luego en sus efectos al momento de aplicarlo, sus efectos jurídicos. Y bueno, con esto primeramente busca encontrar los remedios a las causas del delito y de esta manera poder solucionar o dar una posible solución al delito en sí. Y bueno, por eso se puede denominar que es de carácter objetivo. Se hace este estudio al delito para que las soluciones que se den sean eficaces al momento de aplicarlos en la rama o en el ámbito jurídico. Y bueno, cabe mencionar que hay algunos pensadores que defienden esta tendencia. Los máximos defensores de esta escuela positiva es Ferri con su teoría de la imputabilidad y libre albedrío, y también está Lombroso, que con el estudio a los delincuentes crea una ciencia denominada antropología. La tercera escuela italiana tiene su aplicación o nace de la pugna que queda entre la escuela clásica y la escuela positiva, y entonces también dos grandes representantes, uno de ellos es Alimena y el otro es Manuel Carnevale, y entonces esto recoge ideas tanto de la escuela clásica y de la escuela positiva, y entonces por eso se le denomina como positivismo crítico. Las escuelas modernas, entre estas escuelas se desglosan 4 escuelas, y la primera de ellas es la escuela político-criminal. Hace uso de las concepciones de las escuelas fundamentales, que en este caso son la escuela clásica y la escuela positiva, y entonces busca poner un orden en los postulados que se planteaban en estas escuelas. Es considerada una de las más avanzadas porque para esta escuela el derecho penal debe estar separado tanto de la sociología como de la antropología. La escuela de la defensa social, esta más bien busca como un bien para la sociedad, porque tiene 3 postulados, y el primero de ellos es la personalidad del delito, el segundo es el estudio de la norma jurídica para el mejoramiento social, que se puede entender como el estudio de las normas que se van a aplicar en sociedad para regular los actos antisociales que se dan acá. El tercer y último postulado es la influencia del ambiente o de la prevención del delincuente. Esta es la escuela técnica jurídica. Esta escuela se origina en Italia y también es conocida como neoclásica o dogmática, y entonces su creador fue Vicente Mancini. Lo que se busca acá en esta escuela es la autonomía absoluta del derecho penal. Entonces hay 4 niveles con los cuales se pretende la investigación. En primer lugar tenemos el nivel exegético, en el segundo está el nivel dogmático, el tercero es denominado nivel sistemático. Tiene que esta escuela de la dogmática jurídica no es considerada una escuela en sí, sino más bien un método. La escuela de la dogmática jurídica. Bueno, la dogmática jurídica consiste en la reconstrucción del derecho, tomando en cuenta toda la historia que desde un comienzo se ha tenido, pero ya en este caso es con un estudio científico para el análisis del derecho, y bueno, la dogmática jurídica se dice que es tridimensional.
Estas dimensiones constituyen la actividad jurídica. Bueno, en la primera dimensión podemos denominar por último la crítica del derecho penal positivo.